esto es un poquito lo que vamos a tratar de abordar en la tarde de hoy. Empezar por el concepto de validez, de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de validez, o qué implica la validación de un instrumento, que tantas veces se menciona, de los instrumentos que deben ser validados. Bueno, qué tipos de validez hay o qué evidencias hay que recoger para poder, digamos, decir que un instrumento es válido, y cómo es esa relación con la inferencia científica. Luego, la validez de la medición y los estándares para la evaluación educativa. Ahí nos vamos a entrar un poquito más en lo que tiene que en los instrumentos de evaluación del aprendizaje, que tienen ciertas complejidades que otros instrumentos, como puede ser un instrumento de evaluación de la calidad de la docencia, por ejemplo. Vamos a hacer un breve raconto de los tipos de evidencias a recoger dentro de lo que es la validez de constructo, los procedimientos asociados a los diferentes tipos de validez, es decir, las técnicas, procedimientos que se utilizan para eso. Y bueno, y por último, como les decía, los ejemplos de validación de un instrumento, que esperamos ahí también ustedes tengan tal vez más para aportarnos de lo que nosotros podemos aportarles a ustedes. Bueno, yo voy a empezar a hablarles un poco de los tipos de validez y condiciones para la inferencia científica en ciencias sociales y de la educación. Ustedes en su mayoría son de ciencias de la salud, y uno de los problemas que no tienen tanto es justamente el primer problema de validez, que es el de la validez de la medición o realismo de la medición. En ciencias sociales, cuando nosotros tratamos de ciencia de la educación, de aproximarnos empíricamente a algo, tenemos un problema de validez que se ha llamado de validez de la medición o realismo de la medición, y es decir, básicamente medir lo que queremos medir o aproximarnos al fenómeno empírico que queremos estudiar. Eso genera una gran cantidad de problemas, que es un poco lo que vamos a ver el día de hoy, pero también tenemos otros problemas de validez que ustedes también tienen, como los problemas, bueno, no sé tanto en medicina, los problemas de validez externa o representatividad, es decir, tratamos de representar conceptos o aproximarnos a conceptos y hacer inferencias desde una muestra, que en general son muestras relativamente pequeñas, hacia un universo o una población de estudio. Y finalmente el problema de la validez interna o de la aleatorización, que en las ciencias naturales en general se soluciona a través de la aleatorización de los sujetos, a través de métodos experimentales. En general se dice que los diseños cualitativos tienen una mayor fortaleza en ciencias sociales en cuanto a la validez de la medición, porque se aproximan digamos, a los fenómenos sociales naturales en su contexto de ocurrencia. Entonces los observadores, digamos, ahí tienen en cierta medida, si se hace de manera rigurosa, resuelto un poco el problema de la validez de la medición, mientras que los diseños más cuantitativos, las encuestas que tratan de hacer estudios representativos, solucionan de buena manera el problema de la representatividad o la validez interna. Y bueno, como les decía, los experimentos tienen una gran fortaleza, dado que aleatoriza la selección de individuos, ¿no? En ciencias sociales hay un continuo que va de los estudios más descriptivos hacia más explicativos, y una serie de diseños intermedios, cuasi experimentos por un lado, o estudios longitudinales estadísticos o de gran escala, o de técnicas para simular, digamos, selección aleatoria, como el Propensity Match Score, y técnicas multivariadas, que permiten aumentar la validez en estudios que en general no tienen mucha fortaleza. ¿Qué pasa cuando hacemos en general evaluación educativa? Y en general lo que pasa es que utilizamos diseños de tipo cuantitativo, que son, un poco por definición, tienen menos fortaleza en la validez de la medición. Entonces ahí es cuando surge el problema de lo que llamamos validez de constructo. Es decir, cómo nos aseguramos que estamos midiendo un concepto a través de cuestionarios estructurados, y además estamos en general aproximándonos a realidades que se denominan variables latentes. Es decir, son variables que no se pueden aproximar
directamente con una simple pregunta. Si estamos hablando de la habilidad de un sujeto en matemáticas, con una sola pregunta no lo podemos solucionar. Tenemos que hacer un diseño que nos permita establecer una prueba con muchos ítems para poder, digamos, juntar evidencias de que estamos midiendo de verdad lo que queremos medir. Por ejemplo, la validad matemática. En psiquiatría también se utilizan mucho los test, digamos, para los test diagnósticos. Esos test diagnósticos también funcionan con esta misma lógica. Son baterías de ítems que tienen que ser validados para poder dar información, digamos, en cierto sentido realista sobre lo que nos estamos aproximando de manera empírica. Entonces, bueno, esto como introducción para que vean que en ciencias sociales nos enfrentamos al problema de distintos tipos de validez y que en el ámbito de la evaluación, toda vez que tendemos a utilizar digamos, diseños cuantitativos, tenemos que asegurar que estamos midiendo lo que estamos midiendo. Y hoy vamos a enfocarlo un poco desde el punto de vista de la educación, pero mucho de esto se aplica también a las ciencias de la salud. Entonces, lo pueden aprovechar también para de repente sus propias disciplinas, porque básicamente se utiliza también en ciencias de la salud. Y bueno, ¿qué es la validez? Bueno, recién les decía, es tratar de aproximarnos a un fenómeno complejo con instrumentos que no lo son tantos. Entonces, la idea es poder asegurarnos que estamos midiendo lo que queremos medir. Y bueno, históricamente el problema de la validez se trató en primer lugar en la psicología experimental. ¿Por qué? Porque tenían resuelto el problema del experimento, el de la validez interna, pero no estaban, digamos, midiendo la reacción de un organismo frente a determinado compuesto, que supongo que ustedes saben bastante más que yo de eso, sino más bien estaban tratando de ver tratamientos psicológicos y ver qué pasaba con sujetos experimentales. Bueno, ¿qué pasa? Ahí ya no estamos tratando de medir, digamos esto, la reacción de un organismo frente a un compuesto, sino que estamos tratando de ver, por ejemplo, qué pasa con la cognición de una persona cuando es, digamos, sometida a determinados estímulos. Entonces, bueno, tenemos que tener una buena medición de lo que es la cognición o las dimensiones de la cognición que queremos estar evaluando. Entonces, bueno, el problema surgió básicamente en la psicología experimental, después fue retomado también muy posteriormente, quizás diría en los últimos 20, 30 años en la sociología, pero es la evaluación educativa estandarizada, en donde se ha tratado con mayor profundidad. Por una cuestión básicamente económica, siempre hay muchos recursos en los estados para hacer pruebas de gran escala. Entonces, bueno, eso ha llevado a desarrollos metodológicos justamente en el ámbito de la evaluación educativa estandarizada. No solo se ha tratado con mayor profundidad, sino además se han establecido estándares. Cuando las unidades de evaluación nacionales hacen evaluaciones educativas, tienen que regirse por ciertos estándares que dichas evaluaciones tienen que cumplir para asegurar que las evaluaciones sean justas. Vamos a ver un poco después qué significa, pero básicamente que los instrumentos no tengan sesgos contra determinadas poblaciones. Yo trabajé en México y es un país muy diverso en términos culturales, hay más de 100 lenguas vivas. Entonces, bueno, ¿cómo haces para que tus instrumentos no tengan sesgos en contra de algunas poblaciones cuando estás desarrollando una prueba en lectura, en matemáticas, en ciencias, etc.? Pero bueno, el centro de lo que estamos hablando es, ¿qué es la validez? Bueno, la validez de la medición busca asegurar que un instrumento mida lo que dice medir. Básicamente es eso, no tiene mayor complejidad aparente. Bueno, como les decía, son quienes hacemos o hacíamos evaluación estandarizada, seguimos los Standards for Education and Psychological Testing, que son elaborados por la American Psychological Association. Todos odiamos a la APA, bueno, yo la odio por partida doble, porque es quien, junto con la Asociación de Investigación Educativa de Estados Unidos y el Consejo para la Medición de Educación, son quienes generan estos estándares que tenemos que seguir a rajatabla. Es decir, no tenemos que seguir solo las reglas de la inferencia científica, sino además ciertos estándares que son
funcionan como marco normativo aún encima de esas otras reglas de la inferencia científica. Y bueno, se concibe ¿qué es el proceso de validación? Bueno, es un proceso en el cual un investigador, un grupo de investigadores acumula evidencias sobre la interpretación de las puntuaciones de un test. Finalmente lo que estamos haciendo es aplicar un test que genera una escala con ciertas puntuaciones y lo que tenemos que asegurar o generar evidencias de que esas interpretaciones van a ser justas y que van a estar, digamos, articuladas con los conceptos teóricos que nosotros queremos aproximar. Hay varios tipos de validez de constructo, incluso ustedes nos van a ver hoy hablar de validez de constructo solamente como validez de estructura, porque se empezó por ahí a tematizar el problema, pero en general ahora ya se acepta que todas estas dimensiones o tipos de la validez que les voy a comentar ahora forman parte de lo que se llama la validez de constructo. Y son varias dimensiones o tipos o categorías de la validez. Una de ellas es la validez de contenido. Y la interrogante clave que tratamos de, digamos, de responder ahí es si hay una correspondencia entre el contenido del instrumento del test que estamos desarrollando y el dominio conceptual que queremos medir. Recuerden que a veces son dominios conceptuales muy amplios, como por ejemplo queremos saber qué tanto saben los alumnos de tercero sobre todo el currículum de matemática. Es decir, estamos hablando de un dominio muy amplio y muy complejo. ¿Qué estrategias o qué técnicas se han desarrollado para poder generar evidencias de validez de contenido, que también se le llama validez aparente? En general, se utilizan grupos focales de validación con jueces que son expertos en las temáticas y quienes desarrollamos los test tendemos a validar, por una parte, lo que llamamos tabla de dominios, que es eso ese dominio que queremos medir, que es complejo, y además queremos validar también los ítems que dan cuenta de ese dominio. Vamos a entrar más adelante, ahora los vamos a nombrar y después vamos a ir hablando un poco de cada uno de ellos. Pero básicamente se utilizan grupos focales con expertos en la temática. Hay técnicas estadísticas para construir evidencia de los acuerdos entre jueces. Otro aspecto de la validez es la dimensión, el problema es el proceso de pregunta-respuesta, y ustedes recuerden que cuando un individuo se ve enfrentado a un test va a desarrollar ciertos procesos cognitivos. Entonces ahí la pregunta es si la naturaleza y el proceso de respuesta del individuo tiene cierta articulación con el instrumento que nosotros le estamos poniendo delante. Para eso se utilizan entrevistas cognitivas, que son micropiloteos con sujetos que son parte de la población que luego vamos a estudiar de manera más general. Es una técnica cualitativa, bastante simple de utilizar, y realmente, sobre todo cuando uno trabaja o con niños muy chicos, cuando estamos haciendo evaluaciones de estudiantes de primaria, incluso de preescolar, es una técnica muy importante porque tenemos que asegurarnos que esté entendiendo lo que le estamos pidiendo, la tarea que le estamos pidiendo llevar adelante. Y también como les decía, en poblaciones con diversidad cultural. Poblaciones con diversidad cultural, a veces en un test de matemática, poner un automóvil puede hacer que el estudiante responda mal aunque sepa de matemática. Si es una población indígena, apartada, eso puede hacer que responda mal un ítem de matemática por un problema que en realidad tiene que ver con el propio instrumento y con sus condiciones culturales. Otro problema, otra dimensión es de la validez convergente y discriminante, y bueno, ahí las técnicas son simples de correlaciones bivariadas, pero bueno, la idea es saber si las puntuaciones tienden a converger con otras medidas que tengamos de la misma o poblaciones similares sobre el mismo constructo, o si tienden a diferenciar con respecto a medidas que nosotros esperamos que tiendan a diferenciarse. Ejemplo claro, nivel socioeconómico, resultado en una prueba de lectura, nosotros esperamos que haya, digamos, cierta validez divergente ahí, o discriminante. Otros son la validez con criterios externos, y las puntuaciones de un test permiten predecir otras cuestiones que no están incluidas en ese test. Ahí se utilizan pruebas de hipótesis, que ustedes conocen muy bien, análisis de varianza, correlaciones bivariadas, ecuaciones estructurales, etc.
Y finalmente hay este último estándar o criterio es el de lo más nuevo, que es de los que últimamente se han incorporado al set de estándares, que son las consecuencias de la aplicación. Las decisiones que tomamos a partir de los resultados tienen consecuencias negativas para poblaciones específicas. Eso es un problema político y su visión más técnica es hay ítems que tienen sesgos en contra de algunas poblaciones y eso se puede determinar a través de una técnica que se llama análisis de funcionamiento diferencial de los ítems. Estas son todas las cuestiones que hay que atender cuando uno está tratando de validar un instrumento de evaluación. Claro que no las cubrimos todas, nunca, ni siquiera cuando estamos en un instituto que tenemos 20 investigadores, 200 trabajadores de campo, 2 años para desarrollar una prueba, no logramos cubrir nunca todos estos tipos de validez, pero bueno, son los que existen. En general se trabaja con la validez de contenido, con la validez de estructura, que me la comí, no se los dije, y bueno, es si corresponde la variación de los reactivos a las dimensiones que se pretende medir, y ahí se usa análisis factorial. En general son estas dos las que se pueden cubrir más fácilmente. También las entrevistas cognitivas cuando se está trabajando con poblaciones o que tienen problemas lingüísticos o son muy pequeñas, eso también se hace, además son económicas porque son entrevistas, se pueden hacer 5 o 10 entrevistas y con eso uno puede ir recogiendo evidencias de y en algunos casos también de validez convergente discriminante también, porque hay otros test con los que se puede comparar, o en algunos casos también se puede hacer, pero bueno, obviamente que no todo, porque necesitaríamos muchos recursos y eso siempre son escasos. Igualmente los vamos a ir viendo cada uno de estos, digamos, procedimientos y cómo hacemos para recoger esas evidencias, ¿no? Un poquito más las técnicas y eso. No sé si, perdón, porque en validez de estructura Sí. logré llegar a que, pero si van a avanzar más después o... Sí, ahora lo vamos a ver. Vamos a ver. De a uno. Pero en general uno está esperando que, no sé, que querés medir la habilidad matemática. Vos estás esperando que vos vas a hacer ítems, por ejemplo, de operaciones, de geometría, de álgebra, etc. Pero vos lo que esperás es que la escala definitiva sea unidimensional. Eso es lo que se prueba con los análisis factoriales. Bueno, vamos a ponernos entonces en ese caso hipotético de que tenemos, o no tan hipotético, que tenemos que desarrollar un instrumento de evaluación, ya sea de un dominio cognitivo o no cognitivo, pero en cualquier caso vamos a tener que comenzar por reunir evidencias de la validez de contenido, ¿tá? De ese instrumento. O también que se le llama validez aparente. Si lo encuentran en algún artículo de esa manera, también sepan que hace alusión a lo mismo. ¿Qué es la validez de contenido? Bueno, lo que hace es justamente ver que ese conjunto de ítems van a estar representando el contenido que yo quiero evaluar. Por ejemplo, si estoy evaluando un dominio como matemática, bueno, yo tengo que tener ítems que sean representativos y que conformen una muestra. Después veremos que no solamente representativa, sino también suficiente del universo de contenidos a evaluar en ese dominio. Entonces hay que, de alguna forma, presentar evidencia sobre la representatividad de esos contenidos en el cuestionario que voy a hacer, y porque además va a estar relacionado con las inferencias que puedo hacer de las puntuaciones que voy a obtener de ese test. Entonces tengo que definir muy bien cuál va a ser el universo de referencia, ¿no? ¿Qué es lo que estoy evaluando? Mi marco conceptual, porque de ese marco conceptual voy a poder establecer
la congruencia que hay entre esa tabla de dominios, que ahora vamos a ver que en general se establece una tabla de especificaciones, se hace una tabla de especificaciones para ver más claramente todos los dominios cognitivos, y lo que estoy preguntando, en definitiva. Entonces ahí el proceso va a ser ese, ¿tá? Valorar la congruencia entre los ítems y los objetivos que tengo. En general, estas tablas de especificaciones es una tabla, ahí va, la tenemos al final, una tabla de doble entrada donde por un lado tenemos en las filas, ¿ven? Serían las diferentes temas, ¿no? O áreas del dominio, en este caso matemático. ¿No? Y en las columnas, ¿no? Los diferentes procesos cognitivos. Y piensen que para cualquier evaluación de aprendizajes, ¿no? Que nosotros llamamos evaluación de un dominio cognitivo, conviene desarrollarlo de esta manera. Es lo que recomiendan todas las agencias de evaluación y lo que hacen, ¿no? Hacer una tabla de especificaciones. Esto se llama tabla de especificación. Especifico exactamente cuáles van a ser los contenidos y las demandas cognitivas que les voy a pedir a los estudiantes en este caso. Y que voy a dejar luego especificado en los ítems. Voy a diseñar los ítems y construir los ítems. Cuando hablamos de ítems, hablo de preguntas, ¿verdad? Tareas o lo que sea, en función de esto. Entonces, de esa manera, voy a enumerar todas las áreas, voy a tener ítems de numeración, de operaciones, pero de numeración que además cumplan con la función de información, que cumplan con la función de aplicación y con la de comprensión, que sean suficientes, ¿no? en todos esos dominios. Y me voy a asegurar entonces que haya una proporción adecuada. Después eso es otro tema. ¿Qué peso le quiero dar a, por ejemplo, operaciones, o qué peso le quiero dar a numeración dentro de la prueba? Esto sería como, digamos, lo que deberíamos hacer en cualquier evaluación de contenidos cognitivos, cuando, por ejemplo, elaboramos una prueba múltiple opción, ¿no? Que es tan habitual en nuestra universidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Perdón, Sí, pero, sí. Pensando en esto y en instrumentos para cuando uno quiere analizar, por ejemplo, opiniones, ¿no? Porque ahí el universo es muy difícil de definir. Sí. Parte Bueno, de la base que uno ya sabe cuál es ese universo. En contenidos de un curso es más fácil, porque sí, uno lo define, ¿no? ¿Se entiende mi pregunta? Si uno quiere usar un instrumento para hacer un relevamiento de opiniones sobre el tema. Opinión sobre un curso, opinión sobre... bueno, ahí hay que ver un poquito qué es lo que querés evaluar. ¿Tá? ¿Cuál es tu marco conceptual? Es decir, ¿qué es lo que querés medir, en definitiva? Claro. Solamente las opiniones, bueno, si es opiniones así en un sentido amplio, de repente no necesitas hacer todo esto. Ahora, si tú lo que querés es ver la calidad de la... Claro, no, pero ver de un poco de dónde partís. Claro. Si lo que querés evaluar es la calidad de un curso, Sí. ahí eso estamos, entonces tenés que definir ese marco teórico. ¿A qué me refiero con calidad de un curso? ¿Cuáles van a ser las dimensiones de la calidad? ¿Ah? Entonces ahí donde dice bloque, voy a poner, no sé, Planificación, si el docente planifica, Sí, cumplimiento de reglas básicas. Sí, Yo Julio. insisto, capaz, no sé si insisto, pero me hace acordar lo que dijo Noel. A veces uno lee artículos. A nosotros estamos desde hace algunos años en el proceso de consultar a nuestros estudiantes y a nuestros docentes distintas opiniones, como uno de los insumos que queremos tener, y que los docentes deben tener, y los estudiantes. Y entonces cuando uno lee artículos para inspirarse, entender un poco, se encuentra con dos artículos. Unos artículos que te dicen, yo recabé opiniones sobre
y usé un cuestionario validado. O que critican el trabajo de fulanito porque recaudó opiniones sin usar un cuestionario validado. Yo, la verdad, en mi ignorancia, me he preguntado cómo valido yo un cuestionario para recaudar opiniones. Bueno, y venía de pronto preguntando el curso, le pareció bueno, malo, horrible. ¿Me explico? Sí, le mostramos el ejemplo. Claro. Nosotros estuvimos el año pasado y parte de desarrollando un instrumento para evaluación estudiantil de la docencia universitaria. Que ustedes han transitado muchos años por eso, y es más, hemos tomado como modelos algunos de sus instrumentos. Bueno, como contexto, les pongo un poquito el contexto en que se desarrolló esto. En el marco del CURI y algún otro servicio de los que nosotros participamos, surgió el tema que, como decía Julio, necesitamos reunir opiniones de los estudiantes, porque lo que se buscaba era la evaluación docente. Y había como un preconcepto de que la única forma de evaluar a los docentes era a través de la opinión de los estudiantes. Bueno, ahí nosotros aportamos a algo que era una forma, pero que no era la única ni la más completa. Pero bueno, ya que quieren, vamos a empezar por acá. Y empezamos con esto. Como parte también de nuestra línea del NIME, que es la línea 2, que es diseño y validación de instrumentos. Bueno, bárbaro. Entonces, empezamos por ahí. Les trajimos lo que hicimos ahí, ¿no? Entonces, para la validez de contenido de ese instrumento, que lo que pretende es evaluar la docencia universitaria, digamos, la calidad de la docencia universitaria, lo primero que hicimos fue una revisión del marco teórico, es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué queremos evaluar? Estudiamos los distintos modelos de evaluación, de aquí, de la región, del exterior. Bueno, hicimos una síntesis de las dimensiones de esos modelos. Y ven que todo eso aporta a tener claro el constructo, es decir, claro, ¿qué voy a evaluar? Y luego hicimos una selección y adecuación de ítems para cada una de esas dimensiones. Y ahí entra esto de la congruencia entre esa tabla de especificaciones que tengo, definida de determinada manera, y bueno, en nuestro caso seleccionamos algunos instrumentos de Facultad de Medicina, Facultad de Química, y tal, ¿no? Y otra, Uruguay, sí. Y otra facultad que no me acuerdo ahora. Eran 3, Facultad de Medicina e Ingeniería. Ahí está. Exacto. Ahí está, eran las 3 de aquí. Armamos un instrumento una primera versión, ¿tá? Que recogía todas esas ítems para todas esas dimensiones. Y bueno, hicimos dos grupos de discusión primero, ¿no? Hicimos 3 grupos de discusión, pero bueno, los 2 primeros se les pidió que analizaran la pertinencia de esas dimensiones que se habían sido seleccionadas y la suficiencia de adecuación de los ítems que nosotros habíamos seleccionado y en algunos casos adecuado a esas dimensiones. Que ahora vamos a comentarles cómo utilizamos algunas técnicas, ¿no? Dentro de esas ahí se utilizó ese coeficiente de Aiken que sugería eliminar 3 ítems y bueno, y con toda esa información de los grupos de discusión se fueron haciendo distintas versiones. Tuvimos 3 versiones. La que se aplicó en el piloto fue la versión 3. Fuimos cambiando cositas y un ítem y el otro y modificando el orden, agrupando. Que este ítem sí está bien, pero no en esta dimensión, en esta otra. Bueno, todo eso es un trabajo bastante manual, digamos, y de ver qué nos aportaban los grupos de discusión, que básicamente eran reuniones con los docentes,
Invitamos a participar a los estudiantes, pero no tuvimos suerte, así que básicamente eran docentes. Con distintos niveles de participación, docentes de aula, docentes que estaban en comisiones, por ejemplo, comisión de enseñanza, comisión de coordinadores de carrera, etc., ¿no? Bueno, con eso llegamos, digamos, a una versión que fue el piloto. ¿Tá? 24 ítems, ¿no? Eran 24 ítems. Llevamos al piloto. ¿Y qué fue el piloto? El piloto fue aplicamos este instrumento en el primer semestre del año pasado. ¿Tá? Ese fue el piloto. Y ahora ¿están por ahí o no lo hice? Acá sí, están acá. Sí. En 514 estudiantes, en realidad 514 respuestas. Estudiantes son menos porque respondían por varias asignaturas. Y con ese, bueno, ahí ven que pasamos a lo que hicimos en una segunda instancia con ese piloto, un análisis factorial exploratorio. Ahí cuando pone sugiere eliminar 3 ítems, Sí. es como el análisis de los resultados del piloto. Exacto. Ustedes sugieren eliminar Sí. eso. Y lo mejor de todo eran los mismos 3 ítems que Que habían discutido. No, que nos hicieron, que nos sugirieron ingresar en la prueba. Exacto. Bueno, Porque aquellos 3 que se eliminaron con el... No, esos se eliminaron. Antes No. Se llevaron al piloto. se llevaron igual. Se llevaron al piloto. Se sugería se eliminar. sugería quedar marcados. Quedaron igual marcados, solos. los llevamos al piloto Que funcionaron. y no. Lo que hicimos un análisis factorial y el análisis factorial nos dice estos ítems tampoco funcionan. Es decir, son los mismos, era lo que les decía, son los mismos 3. Entonces, ahí tenemos, exacto, ahí tenemos evidencia de que esos ítems no funcionan, recogida tanto por la validez de contenido, que nos dijeron, no, estos ítems no están funcionando, como por la validez estructural, a través del análisis factorial exploratorio, que nos daba justamente esos 3 ítems, eran los que cargaban en 2 factores, los que tenían cargas factoriales bajas, los sacamos y la escala nos quedó unidimensional. ¿Tá? Entonces, bueno, después se hizo un confirmatorio. En una segunda etapa se hizo un análisis factorial confirmatorio que probó que la escala era unidimensional como nosotros predecíamos. Y eso lo hicimos en el segundo semestre. ¿Ah? En el segundo semestre ahí eliminamos esos 3 ítems, nos quedó una escala con 21 ítems y bueno, ahí digamos que esa sí fue la definitiva porque creemos que la escala va a quedar así ahora. Y bueno, se hizo un análisis factorial confirmatorio que también muestra evidencias sólidas de la unidimensionalidad. Y bueno, ahí pusimos el alfa como una medida de la fiabilidad, nada más que para que vean qué bien que nos quedó. Pero ven, hay que partir de lo que es la validez de contenido. La definición, si un instrumento está bien definido desde el inicio, y defino bien todo ese proceso, que es un proceso sencillo pero meticuloso, de revisar los ítems, ¿no? si están bien redactados, si se entienden, ¿no? Lo que comentaba Juan, de repente es necesario hacer entrevistas cognitivas, bueno, si se entienden. Si el orden en que los presento, ¿no? También es importante. Una pregunta de esta parte. Me quedo como, claro, creo que como se primero validez de contenido y después unas técnicas como estadísticas para ver un poco más, ¿no? de la validación, no sé, más central. Y esa primera secuencia que contaron recién de la validez de contenido, la reunión de ¿eso es el panel Delphi o el panel Delphi es un tipo específico de técnica? No es un tipo específico de técnica. No es eso de reunir expertos. Esto es un grupo focal, un grupo de Sí, discusión. un poco raro. El panel Delphi es una técnica que permite
lleva hacia el consejo, hacia el consenso de los jueces. Es una técnica como de repetición que lleva hacia el ¿Puedo consenso. usar una u otra, por ejemplo? Sí, hay algunas muy artesanales como un bill Excel con los ítems y le decís, mi concepto es clima de aula, quiero medir clima de aula y tenés expertos en clima de aula y le preguntás, perfecto, genial. Y le preguntas, a ver, ¿está bien dimensionado? Por un lado, la tabla de especificaciones en el sentido conceptual. ¿Está bien dimensionado? ¿Qué dimensiones tiene el clima de aula? Bueno, un buen trato entre docente y estudiante, un buen trato entre estudiantes, y etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, decís, bueno, con esto, ¿está bien delimitado conceptualmente? Bien. Entonces ahí nosotros lo hacíamos en el Instituto de México, lo hacíamos así. Decíamos, bueno, puntuame del 1 al 4 a todos los jueces, ¿qué tan bien definida está? De 1 a 4. Está. Y nosotros le poníamos, si la mediana de la respuesta de los jueces es 2, es menos de 2, tiralo. Si es entre 2 o 3, está bien, revisarlo. Y si 4... Le decíamos, bueno, los ítems que vamos a utilizar para tal subdimensión que es buen trato entre docente y alumno son estos 6 ítems que le voy a preguntar a los estudiantes de enseñanza media. ¿Son suficientes? Esa es la primera pregunta. ¿Con esto doy cuenta de esa subdimensión? Lo mismo, del 1 al 4 decime si son suficientes. ¿Son pertinentes cada uno de ellos? Ahí me tenés que valorar cada uno de ellos. Y ya está. Y eso se puede hacer en una reunión que te puede llevar 1 o 2 días, bueno, o incluso se puede hacer vía electrónica. Vos le generás todos esos documentos a los jueces, se los envías, ellos te dan las respuestas y no es necesario usar ni el BDIC ni, bueno, sí es necesario, según Pilar y según lo que dicen los estándares, pero nosotros lo hacíamos más artesanal, así. Con la mediana de las respuestas ya, con eso tomábamos una decisión. El panel Delphi es una técnica más compleja, pero... También se puede usar. También se puede usar. Pero estas técnicas son las que, esto que comentaba Juan, son las técnicas de emparejamiento y de congruencia que, digo, más utilizadas. Ahí en la diapo, bueno, se habla de grupos de discusión que pueden utilizar esas técnicas de emparejamiento, índice de congruencia de Robinelli y Hambleton. Hambleton tiene otros similares a estos que comentaba Juan. U otros que uno se puede inventar, básicamente con escalas Likert también, no tienen por qué ser dicotómicos. Básicamente lo que hay que dar cuenta es si se cubre todo el dominio, si esos ítems están cubriendo, son representativos de ese dominio, ¿tá? Y si son suficientes. Y pertinentes. Y pertinentes. Son básicamente esas 3 cosas. Al final la bibliografía se los ponemos, pero en este caso es muy interesante que a ustedes les puede servir también al libro de Abad, Olea y Ponzó y García, que es Medición en Ciencias Sociales y de la Salud. Están todas estas técnicas y muchas más. ¿Tá? Es un libro que se consigue en formato electrónico y sale bastante barato y es muy útil, porque desde el que está recién empezando hasta el que ya domina más técnicas estadísticas, es útil para todos los niveles, digamos. Entonces uno puede encontrar ahí información si quiere profundizar, bueno, qué puede hacer en esta instancia, ¿no? Bueno, seguimos con la segunda parte, que sería reunir información sobre la validez de la estructura, que es lo que comentamos en ese ejemplo, ¿no? Sí, dale. Dale, María. No, pero porque estoy pensando en la aplicación piloto. Sí. No tiene mayor diferencia que la aplicación, salvo que es un grupo más reducido, porque a veces para nosotros es difícil definir cuál es la aplicación piloto. Claro. Creo que lo hacemos intuitivamente, esto de que se aplica y se arregla y se puede aplicar. Sí, exactamente. Claro. No, pero está bien, Está bien. Que uno diga, bueno, piloto es la primera, la vamos a Sí, aplicar. incluso para que veas, por ejemplo, la aplicación piloto de pruebas cognitivas en Uruguay tiene más o menos la misma cantidad de casos que la aplicación definitiva. Nada más que la selección no es aleatoria.
Ahí la hacemos más dirigida porque, por ejemplo, decimos, bueno, vamos a focalizar en Rivera y Artigas por Portuñol, tenemos que tener muchas... Ahí la cuestión es que para hacer un análisis factorial tengas la cantidad de respuestas mínimas por ítem para que después los estadísticos te den bien. Porque si no, vos no sabés si las cosas no te dan significativas por un problema en el instrumento o porque no tenés la suficiente cantidad de casos. Pero yo creo que con 100 respuestas por ítem estás. Bueno, entonces, a través de la validez factorial lo que vamos a buscar es que ese conjunto de ítems del test o del cuestionario, ¿tá? Ver cómo se agrupan en diferentes factores y si eso es coherente con mi marco teórico. ¿Ah? Si eso es coherente con la estructura teórica que tengo. Entonces, se puede recurrir a dos tipos de análisis factorial, que una es el análisis factorial exploratorio y el otro es el confirmatorio. Justamente lo que hace el análisis factorial exploratorio es explorar las dimensiones que hay y ver, presentarme la estructura factorial óptima de acuerdo a esos datos. Ahí voy a identificar cuáles son los factores subyacentes, incluso subescalas. Ustedes deben estar acostumbrados de repente a ver escalas, bueno, ahora me acuerdo, por ejemplo, la escala Bernout. Tiene 3 subescalas, ¿verdad? ¿Cómo se determinaron esas 3 subescalas? A través de un análisis factorial exploratorio. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se encontraron 3 factores cuando se hizo el análisis factorial para ese instrumento. Se encontraron 3 factores y se analizó de alguna forma qué había detrás de esos factores. Hay una interpretación, eso no te lo hace el análisis estadístico. Digo, hay que ponerle cabeza, ¿no? Ver qué hay detrás, cómo se agrupa esa estructura de ítems y qué significa. Y ahí, bueno, hay una infinidad de técnicas para ver la rotación, Sí, el tipo de extracción, la rotación. Que eso depende de los datos, pero ustedes acá tienen cualquier cosa, le preguntan a cómo se hace. Porque depende mucho del tipo de datos, ¿no? Entonces, el tipo de rotación, todo eso varía mucho dependiendo del tipo de datos. Y el segundo tipo de análisis factorial que podemos hacer es un confirmatorio, es decir, acá voy a verificar, tengo la estructura previa, ¿no? Y voy a verificar si se ajusta a esa estructura. En el caso nuestro, nosotros habíamos visto que con el análisis factorial exploratorio nos daba una unidimensional. Bueno, hicimos un factorial confirmatorio para verificar realmente esa unidimensionalidad, ¿no? Entonces es también útil cuando suponemos que hay un único factor, por ejemplo, o una estructura factorial determinada, ¿no? Bien. Otros tipos de... sí. El primer análisis factorial que hace, te puede dar una pista de que puedas estar teniendo un tema de variables de confusión, digamos, de tipo de cosas. Sí, claro. Hay todas técnicas para... bueno, por ejemplo, lo que se hace comúnmente es el ítem que cargan en 2 factor con menor a 0,30 se elimina. Con carga factorial en general, digo, se toma como una... También sí, se eliminan. Básicamente se eliminan del... Por eso hay que hacer muchos ítems, sobre todo cuando uno evalúa contenidos cognitivos. Hay que hacer muchos ítems porque muchos... Los vas a tirar. Se van. Muchos se van porque justamente no representan bien el dominio, me cargan en 2 factores. No sé, quiero evaluar histología,
una de las que vimos. Y, no sé, tengo 2 dimensiones. No estás evaluando claramente la validez de la histología de Claro, ese pero no estudiante. te da que no es válido ese ítem. Exacto, ese ítem Pero puntual. no te da una pista de qué variable puede estar confundiente ahí como para prever la confusión de margen, que no tengas esa confusión. No te da más. No, básicamente lo que hace el análisis factorial es establecer Te da un índice para cada ítem. Sí, y es un modelo que trabaja con la tabla de... Tenés todos los ítems, hay una tabla de correlaciones y Sí, y mirar cómo básicamente es varían. el modelo que mejor ajusta a esa tabla de correlación. Bueno, vemos otros procedimientos, en este caso la validez en relación con otras variables, que muchas veces se le llama convergente discriminante o de criterios externos. En este caso se refiere al grado en que 2 medidas de constructo que están relacionados teóricamente correlacionan. En ese caso estaremos hablando de validez convergente. Y ahí se pueden utilizar varios métodos, es decir, correlaciones bivariadas entre las puntuaciones, comparaciones de rendimiento de diversos grupos en el test. Por ejemplo, estoy en un proyecto de innovación educativa. Entonces, a estos les doy, les aplico, no sé, la innovación, y a este otro grupo, pues, no. Pero bueno, quiero ver cuál rinde mejor, a cuál les va mejor. La matriz multirrasgo multimétodo, que ahí se evalúa no solamente lo teórico, sino la forma de evaluación. Acá está metida también el método, es decir, la forma de evaluación. Y dentro de lo que es validez discriminante se refiere al grado que un constructo es verdaderamente distinto de otros. Es decir, si hago una evaluación en lectura, bueno, espero que no correlacione con la de matemáticas. Siempre correlación. ¿Por qué esperarías eso? Y porque son están midiendo constructos dos distintos. cosas distintas. Lo que pasa es que utilizas una herramienta lingüística y de La lectura, lectura en general. la lectura de un test autoadministrado, entonces bueno, también impacta, ¿no? La lectura en general correlaciona Con casi todo. con casi todos los dominios. Y eso es una cosa a tener en cuenta cuando uno hace pruebas de evaluación, que la complejidad del texto, bueno, en el caso universitario ya no influye tanto, bueno, más o menos. Más o menos. Pero que la complejidad del texto no esté, digamos, sí, interfiriendo con el dominio cognitivo que quiero evaluar, en el caso que no sea lectura, ¿no? Sí, si haces un ítem de matemática que lo llenás de letra, bueno, capaz que ese ítem puede tener un sesgo. Y al revés no puede pasar. Bueno, las correlaciones son por definición bivariadas, así que sí, pero uno teóricamente piensa que, digamos, ahí la influencia es de la lectura sobre matemática. Sí, pasa mucho, yo recuerdo en pruebas de liceo, incluso de la Universidad de Matemática, donde le ponen demasiado texto a un ejercicio matemático. La verdad no pasa nada, pero sí puede pasar de que en realidad yo no esté entendiendo porque no soy bueno en lectura, pero sí soy bueno en matemática y no estoy pudiendo resolver ese ítem por eso. Entonces ahí tenés la prueba discriminante, pero además ahí tiene un sesgo el ítem, claramente. Otro ejemplo, por ejemplo, para validez convergente, que muchas veces se utiliza, no sé si ustedes hacen las pruebas diagnósticas, bueno, hacen la de lectura de la sectorial. No, otra. Bueno. No corre ni va. Ya vamos a poder. Pero hacen alguna prueba diagnóstica. Bueno, en general las pruebas diagnósticas correlacionan con el rendimiento de los estudiantes, ¿no? Cuanto mejor hecha está la prueba diagnóstica, mejor correlaciona con el rendimiento de los estudiantes.
Y bueno, incluso se utilizan en otros lados hasta para ver cómo correlaciona con, se ha visto también estudios con la correlación con el desempeño laboral. ¿Tá? Las pruebas de ingreso no son diagnósticas, son de admisión. ¿Tá? Entonces, bueno, eso también recoge evidencias sobre qué tan bien diseñada está la prueba en ese caso. En ese caso sería una prueba diagnóstica. Bueno, hay otro tema, otra dimensión de la validez, que es el proceso cognitivo de pregunta-respuesta. En general, cuando elaboramos y aplicamos test, muchas veces son test autoadministrados. Entonces, bueno, ahí está el proceso cognitivo y tiene un poco que ver con esto que hablamos recién, con cómo están elaborados los ítems, lo que se llama el pie del ítem y la instrucción del ítem, con la propia pregunta y con las categorías de respuesta. Todo eso tiene que estar bien armado para que no genere problemas cognitivos al que está respondiendo y no haga que tengas unas puntuaciones que de otra manera no tendrías. En general lo que se usan son entrevistas, micropilotos, sobre todo se usa, ya les digo, con sujetos, con niños, se utiliza mucho porque después si le vas a administrar un test, lo va a autoadministrar, tenés que asegurarte de que tus instrucciones son lo suficientemente claras, entonces bueno, que las instrucciones no sean vagas, etc. Lo que se hace es, se pone el investigador o con un niño o puede ser un adulto también, y lo haces responder un test, le vas pidiendo que te pregunte, le vas pidiendo que te responda qué está pensando cuando lee una pregunta. Es una entrevista casi clínica, uno tiene que ver si alguien duda mucho o se toma mucho tiempo para una pregunta y le tenés que preguntar qué te está pasando, qué estás pensando, etc. Y lo que se ha hecho es generar como categorías de problemas cognitivos que son los que uno los reporta y después te permite mejorar los ítems, que no necesariamente te pueden tener, digamos, un problema técnico en sí, pero sí pueden estar mal armados y generar problemas cognitivos a quienes responden. Y hay varios problemas, ¿no? Las instrucciones, que sean claras, que no sean complicadas, no metan nunca una negación en una pregunta, eso es espantoso porque lo complica todo, que no sea rara, no usar términos técnicos, es muy importante. Muchas veces uno como investigador le pregunta cosas técnicas a alguien ¿qué me estás preguntando, hermano? Hay que ser como, tratar de buscar, no usar términos técnicos. Hay muchas formas de interpretar la pregunta, pueden haber periodos de tiempo que no están bien especificados, un montón de cosas. Después hay otros problemas que tienen que ver con los supuestos del test. Uno puede suponer que algo sobre la situación del entrevistado, preguntárselo, pero en realidad él nunca pasó por esa situación. Entonces, bueno, ahí tenés un problema. Cuando uno le va a preguntar a un docente de enseñanza media y tu director te da recomendaciones pedagógicas, te hace... Si entra acá, ya se lo saco a tiros, o sea, porque no... Ese tipo de cosas, uno supone que el director va a ser un líder pedagógico cercano, no sé qué, pero la lógica de trabajo en enseñanza media hace que no. Entonces, bueno, estás preguntando algo que ni deberías preguntar. Y después hay otras cuestiones que son con la memoria, no hay que preguntar mucho para atrás, porque la memoria ustedes saben mejor que nosotros que te hace cualquier cosa. Uno incluso puede no tener uno en general, cuando le hacen preguntas sobre todo de opinión, le está pidiendo que evalúen algo. Este docente planifica bien su clase. Bueno, capaz que no tengo una posición al respecto, no te puedo responder. Eso se puede ver en una entrevista cognitiva y te va a dar pistas para ir mejorando los ítems. Otra cuestión muy clara es la sensibilidad o la deseabilidad social. Bueno, hay mucha investigación que se hace sobre cuestiones que son privadas, ilegales, etcétera, que hay que tener mucho cuidado cuando uno arma esas preguntas, o si no, también evoca respuestas socialmente aceptadas. Nosotros en Arista le preguntábamos a los directores, a los docentes y a los estudiantes si existían delegados de clase. Los estudiantes nos manifestaban como alrededor de un 40% que sí. Los docentes como alrededor de un 50% que sí, y los directores alrededor de cerca de un 80% que sí.
Bueno, eso claramente está... Ahí el sesgo es un problema de deseabilidad social, ¿no? Es deseable porque la ley así lo establecía, además veníamos justo en un cambio de la ley, donde se establecía la obligatoriedad de la asistencia de delegado de clase. Entonces, bueno, viene un señor de un instituto de evaluación educativa, de nacional educativa, y te responde. Entonces, bueno, uno tiende a dar la respuesta socialmente aceptada, porque uno se pone en el lugar no de quien está evaluando algo, sino de quien está siendo evaluado. Uno en general cuando se enfrenta a un test, se piensa que está siendo evaluado, piensa que va a tener consecuencias negativas sobre su vida, su carrera, su trayectoria, etc. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces no, en general la gente responde lo que cree que el otro espera que responda. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se redactan los ítems. Algunos ítems claramente evocan más, o alguna forma de preguntar evocan más una respuesta socialmente aceptada que otra. También tiene que ver con las instrucciones que das en comienzo, con asegurar que los datos van a ser privados, con un montón de cosas que te van a permitir que que quien responda sea más sincero. Y después, bueno, hay un problema también que es más técnico con las categorías de respuestas. A veces las categorías de respuestas de los ítems de múltiple opción, sobre todo de opinión, no están balanceadas. Por ejemplo, no se puede decir, tener un extremo de la escala donde preguntas, ¿qué tanto haces esto? Casi nunca, y del otro lado siempre. No, bueno, o nunca o siempre. Tienen que estar balanceadas, tienen que ser excluyentes, que es algo medio de cajón. Las categorías de respuesta, no puedes preguntar qué edad tenés de 1 a 20, de 20 a 40, no, de 1 a 20, de 21 a 40, de 41, ¿no? Porque si no, ¿dónde me ubico? Parece simple, pero son errores que se cometen y eso los podés ver con esta técnica, la entrevista cognitiva, que son realmente baratas, fáciles de aplicar, cualquiera puede hacer una entrevista cognitiva. Los temas de deseabilidad social se analizan también, así como para ver los sesgos, se hacen análisis de DIF. Acá se le llama técnicamente aquiescencia. Entonces, si ven aquiescencia, si ven estudios de aquiescencia, bueno, es este estudio de la deseabilidad social. Y hay también un montón de técnicas para eso. Y bueno, y después lo que nos preguntaba ya la compañera, el problema de la validez consecuencial. Tenemos, que tiene a dos cuestiones, refiere a cuestiones, una política y otra más técnica. Esto de la técnica es, existe un sesgo en ítems o de todo el instrumento en cuanto a una población específica, debido a diversidad cultural u otras características que pueda tener esa población que estás analizando. Y ahí se utiliza una técnica psicométrica, que es el análisis del funcionamiento diferencial de los ítems. Y bueno, y la otra cuestión es política, y es cómo, si podemos evitar que la difusión de las evaluaciones tenga consecuencias negativas para alguna subpoblación. Una de las cosas que se hacen, sobre todo en evaluación educativa estandarizada, cuando uno da, digamos, resultados a nivel país, etc., es contextualizar los resultados de la evaluación. Eso es como, está en la tapa de los estándares. Tus evaluaciones tienen que ser justas y tenés que evitar ir en contra de alguna población por algo que en realidad no tiene que ver con el propio test, o que tiene que ver, digamos, y en el caso del sistema educativo, por ejemplo, con las inequidades del sistema educativo. Acá en Uruguay, por ejemplo, nunca, jamás, desde que se empezaron a hacer pruebas estandarizadas en los 90s, se dieron resultados, por ejemplo, las públicas, las privadas. O sea, que acá siempre, porque sabemos, porque hay 60, 70 años de investigación que dicen que la correlación entre el nivel socioeconómico y cultural de las familias, de los estudiantes, y sus resultados en pruebas estandarizadas es muy alta, es muy estable, además. Acá siempre se dan, digamos, por contexto socioeconómico y cultural. Y cuando se dan, digamos, resultados entre públicas y privadas, por ejemplo, se utilizan métodos jerárquicos de regresión lineal para descontar
ese peso que tiene en la correlación el nivel socioeconómico y cultural de las familias sobre los resultados. Entonces, cuando uno hace ese ejercicio con este método multinivel, se da cuenta que los resultados son iguales entre las escuelas públicas y las privadas. Iguales, estadísticamente no hay una diferencia. Exactamente. Bueno, y todo lo que se lleva a eso, porque eso es lo que nosotros medimos, pero ese efecto socioeconómico tiene muchísimas relaciones con otros factores que no estamos midiendo en nuestros modelos. Hasta luego. Pero bueno, esa es la cuestión de tratar de hacer difusiones contextualizadas de los resultados de evaluación. Eso es en mi ámbito que yo conozco de la evaluación educativa estandarizada, pero tiene, digamos, esta cuestión de preguntarse si la difusión de las evaluaciones tiene consecuencias negativas para alguien, se tiene que preguntar en cualquier tipo de investigación, en realidad. Y está relacionado también con cómo presento los resultados y cómo interpreto esas puntuaciones, que ese es otro tema, ¿no? Porque después voy a tener números, puntuaciones, que voy a tener que interpretar de alguna manera, bueno, cómo las interpreto y cómo las contextualizo. Esta dimensión política es lo último que se ha establecido entre los estándares de evaluación y medición educativa y psicológica. Pero, por ejemplo, el análisis de funcionamiento diferencial de ítems sí es algo que se hace desde antes, se utiliza para grandes pruebas y para ver si alguno de tus ítems no tiene algún sesgo que puede ser lingüístico, en matemáticas, contra alguna población específica, esto que le decía. Si vas a México, a una comunidad perdida en el medio de la nada y le caes con sumame estos autitos, capaz que tenés un problema. Ese ítem puede llegar a tener un sesgo. Entonces, bueno, lo que se hace es este análisis donde se ve, digamos, si existe una tendencia repetida a determinada subpoblación a errarle en el ítem, digamos, si es un ítem cognitivo. Si ves esa tendencia, bueno, y con determinados puntos de corte estadísticos, te estás enfrentando frente a que ese ítem tiene un problema. En general lo que se hace es se corre toda la prueba contra todas las subpoblaciones. Hombres, mujeres, acá en Uruguay, ¿qué hacíamos? Montevideo Interior, depende de los estratos que tengas también claro, en la población, en tu muestra y que te permitan hacer esos análisis, ¿no? Entonces, una cosa es la cuestión técnica de ver cómo funcionan los ítems y otra cosa es, uno como investigador, qué decisiones, pero que implican decisiones analíticas, tomás para la publicación de los resultados. Y digamos, esta más política la podés pensar cuando haces el plan de análisis. Es decir, ¿cómo voy a presentar estos resultados? Bueno, la podés pensar ahí. Bueno, esto ya lo vimos. A nosotros se nos acabó el rollo. No, nos queda uno. Pero no, teníamos el... Esto ya lo vimos. Ya les contamos todo lo que hicimos durante el año pasado y la mitad de este. Y para cerrar este tema que un poquito hablamos y está relacionado con cómo presento los resultados, cómo interpreto las puntuaciones. Y sobre todo en las pruebas de dominios cognitivos, ¿no? Aunque también se puede aplicar a otro tipo de instrumentos, ¿no? Pero como que son básicas y necesarias para cuando evalúo aprendizajes. En primer lugar, establecer los estándares de contenido, ¿no? Es decir, esas descripciones de lo que deben saber los estudiantes. Bueno, el estudiante de primer año de medicina debe saber esto y esto. Eso lleva su tiempo, es un trabajo de acuerdo, ¿no? De acuerdos básicamente. En general se hace a nivel de sistemas educativos nacionales. No sé si ustedes están al tanto, bueno, en nuestro país todavía estamos en proceso de, como tantas cosas, de establecerlas. Siempre estamos en proceso. Estamos en proceso de establecer las metas de aprendizaje, se le llaman acá, pero es esto, exactamente lo mismo. Y es absolutamente necesario para saber qué voy a evaluar, ¿no?
Y luego, cuando ya diseñé la prueba, tengo la prueba hecha e incluso parte de todas estas evidencias de validez y muchos análisis más que hay que hacer para pruebas de aprendizaje, tengo que saber dónde pongo el punto de corte para, bueno, pasan o no pasan, establezco niveles de desempeño, ahora tenemos una nueva escala o vamos a tener el año que viene, y bueno, ¿cómo hacemos con eso en este tipo de pruebas? Eso se hace a través de lo que se llaman los estándares de desempeño o puntos de corte. Entonces, ahí lo que se ve se divide a los estudiantes en niveles que se pueden establecer a priori y describir lo que efectivamente saben hacer, ¿no? Y sus niveles de logro. Y hay muchísimos métodos para establecer esos puntos de corte. Hay muchos métodos. Tal vez uno de los más conocidos que se utiliza en pruebas estandarizadas es el método Bookmark, ¿tá? El que utiliza PISA, acá se utiliza también en la prueba LEA, pero hay muchos, ¿tá? Pero, y en general participan jueces también en esto, del establecimiento de los puntos de corte. No es un procedimiento meramente estadístico o psicométrico, sino que son jueces. El Bookmark porque marca el libro y se traduce así, tenés un libro con todos los ítems que los ordenás, no le decís a los jueces qué puntaje en la escala está cada ítem, sino que se los ordenás y decís, bueno, fíjate dónde estaría el nivel 1. O sea, ¿dónde están los que no saben nada, básicamente? Bueno, ¿qué ítem te marca un cambio cognitivo? Que responder ese ítem te está diciendo que en realidad estás de este lado. Bueno, es tal. Y así lo hacen todos los jueces y finalmente así se van estableciendo todos los puntos de corte de toda la escala, porque al final lo que tenés es una escala donde están los ítems distribuidos y la población. Entonces, bueno, ¿cómo estableces que acá está lo aceptable y lo inaceptable? Porque en definitiva, bueno, el establecer que el 50%, que el 51%, que el 60%, que no sé qué, es absolutamente arbitrario. Que a veces lo tenemos que hacer porque no podemos estar haciendo todo esto para cada evaluación de aula, es obvio, ¿no? Pero cuando estamos planteándonos de repente evaluaciones más generalizadas, bueno, hay puntos de corte que se podrían establecer y que se pueden, digamos, reutilizar o utilizar porque se utiliza teoría de respuesta al ítem, bueno, la escala se mantiene, etc. Pero, bueno, es simplemente para que lo tengan en cuenta, porque después tengo que de alguna manera interpretar esas puntuaciones. Y eso mismo se puede usar, por ejemplo, que uno tiene en la cabeza, pero si uno quiere definir como perfiles de gente o de grupo, ¿no? Sí. Es lo mismo. Ítems que te marquen de qué lado estás y hacer como este proceso con las... Usar un método de establecimiento de puntos de corte para una escala que evalúa, yo qué sé, depresión, por decir algo. Sí, podés. Y hay una variedad de métodos que, bueno, se ajustan unos más, otros menos a diferentes situaciones, pero todos utilizan jueces. Es como para transformarte algo que empieza como algo cuantitativo, capaz. Sí, depende del... Lo que pasa es que no todos los ítems tienen la misma dificultad. Entonces, claro, en general cuando mucha gente hace pruebas múltiple opción en aula, utilizan lo que nosotros llamamos la teoría clásica del test. Respondiste el 50% de los ítems, entonces está... No, bueno, no es lo mismo responder este ítem que este ítem. No tiene la misma dificultad ni la misma capacidad de discriminación. Y eso se hace con una técnica que se llama análisis de Rasch, para establecer la dificultad y capacidad de discriminación de cada uno de los ítems antes incluso de conformar la prueba. Rasch. Pero bueno, más allá de esa sofisticación psicométrica, que no es necesario
ustedes desarrollen, digamos, siempre es bueno decir, bueno, juntarse con jueces son sus colegas, vamos. En este caso, decir, bueno, estos ítems claramente son más fáciles que estos. Entonces, bueno, no es lo mismo que me respondas el 50% de estos que el 50% de los otros. Y ahí es como uno puede ir estableciendo puntos de corte, decir, bueno, el que respondió este ítem claramente, digamos, tiene un dominio. ¿Cómo dijiste que se llamaba el método para establecer el punto de corte que más usaba? El bookmark. Bookmark. Sí. Pero hay muchos, nosotros tenemos uno, Sí, que que ahí tienen la fotito del libro donde sale publicado, que es un método que utiliza ahí, el Quantitative Psychology. ¿No lo hicieron ustedes? Sí, Todo Pilar. todo bien. Es un método que utiliza Cloud Delphi, ¿tá? Y bueno, es una adaptación de un método de García, Abad, que son estos autores españoles, con Cloud Delphi. Y se utilizó, por ejemplo, acá en el INED, se utilizaron dos métodos de establecimiento de punto de corte. Uno fue el bookmark y el otro fue que salió publicado ahí en el 2019. Y bueno, la idea era un poco compararlo con una gran base de datos, ¿no? Para ver si era estable y si funcionaba bien. Funcionó muy bien y ¿Al final el INED sigue usando eso? el INED en el INED lo siguen usando, los dos métodos para las pruebas, porque justamente el panel Delphi con ese método de Cloud Delphi lleva a una estabilidad, digamos, utiliza lo que es la lógica difusa y bueno, y hace que el método bookmark a veces tiene inconsistencias en cuanto a que el juez establece dónde cambiaría, ¿tá? de nivel, y este método, bueno, da la posibilidad al juez de revisar su posición y estabilizar sus puntuaciones. Pero bueno, hay muchos métodos. Es un tema que realmente, si ustedes empiezan a buscar bibliografía sobre eso, van a encontrar montones. Es uno de los temas más estudiados porque obviamente cómo interpretar puntuaciones y sobre todo donde hay evaluaciones con consecuencias, temas de admisión a la universidad, donde me estoy jugando un puesto, yo qué sé, o lo que les decía, certificaciones profesionales, bueno, ahí tengo que ser sumamente preciso, y por eso es algo que se ha desarrollado muchísimo. Así que bueno, esto era un poco lo que les queríamos traer hoy y comentar y esperar de ustedes comentarios y preguntas, digo, ahora, o plantear casos que de repente ustedes tengan concretos, que podemos conversarlos.